Mientras el mundo sigue las noticias políticas, en el centro de Europa se desarrolla una historia que puede tocar a cada uno. Un lugar cuyo nombre se volvió sinónimo de catástrofe nuclear volvió a estar en el centro de atención. Y esta vez las razones para preocuparse son más que serias. Una construcción que costó $2.000 millones y que se construyó durante una década entera. Una estructura diseñada para aislar el peligro radiactivo durante un siglo. Una maravilla tecnológica que debía cerrar la página más oscura de la era nuclear. Todo esto dejó de funcionar como se planeaba. En diciembre, la Agencia Internacional de Energía Atómica publicó un informe con conclusiones alarmantes y luego siguieron meses de incertidumbre, debates y creciente preocupación de expertos. No se trata de teorías de conspiración ni de alarmismo, se trata de conclusiones de especialistas líderes en seguridad nuclear, de daños reales a instalación críticamente importante, de riesgos que afectan no a un país sino a todo un continente. ¿Qué ocurrió realmente en febrero cuando un dron atacó la estructura protectora sobre el reactor destruido de la planta nuclear de Chernóbil? ¿Por qué expertos líderes hablan de pérdida de funciones clave de seguridad de la instalación en la que se gastaron miles de millones? ¿Qué países quedarán en zona de riesgo si la situación continúa empeorando? ¿Y es realmente posible restaurar lo que fue dañado o el mundo enfrentará nueva vuelta de la crisis de Chernóbil? 2025 se convirtió para la zona de exclusión de Chernóbil en momento de prueba seria. Lo que ocurrió aquí en el último año pocos lo notaron, y es una lástima. Porque justo ahora sobre ese mismo reactor que explotó en el lejano 1986 están ocurriendo muchos momentos interesantes y peligrosos. Y esto concierne no solo a Ucrania. Por supuesto, la noticia principal de los últimos meses es el daño al arco protector o refugio número 2, 14 de febrero de 2025, día en que en Múnich se inauguraba la Conferencia Anual de Seguridad, uno de los principales eventos internacionales donde se discuten amenazas globales. Y precisamente este día en redes sociales apareció este video. Las imágenes eran granuladas y filmadas desde gran distancia, pero lo que ocurría en ellas no dejaba dudas. Un dron a alta velocidad se estrelló contra el arco protector de la planta de Chernóbil. El impacto fue contra el revestimiento de la cúpula. Se encendió fuego. En el video se ve claramente cómo las llamas envuelven parte de la estructura. Arde el revestimiento del sarcófago, esa misma construcción que debía proteger al mundo de la radiación durante los próximos 100 años. Varios medios de inmediato recogieron la noticia. Fue un intento de crear amenaza nuclear en el mismo centro de Europa, pero independientemente de acusaciones políticas, el hecho seguía siendo hecho. El incendio en el techo del sarcófago era real y había que apagarlo. Las brigadas de bomberos llegaron al lugar en media hora. El trabajo se realizó en condiciones extremadamente difíciles: fondo radiactivo, altura, estructura de la cúpula sobre la cual no se puede poner equipo pesado. Todo esto complicaba la extinción y nuevamente, como en 1986, los bomberos rodean la planta de Chernóbil, pero esta vez los bomberos tuvieron suerte. Principalmente el fuego cubrió solo el revestimiento exterior, ardía el metal del revestimiento, materiales aislantes y coberturas protectoras. En 2 horas lograron apagar el incendio. Los comunicados oficiales decían: no hubo heridos, el fondo radiactivo está normal, situación bajo control. Pero en realidad todo no era tan simple. La Agencia Internacional de Energía Atómica publicó declaración oficial. Allí se decía directamente: en el territorio de la planta de Chernóbil, en el área del nuevo confinamiento, seguro ocurrió una explosión. Los especialistas comenzaron a evaluar los daños y aquí se descubrieron detalles alarmantes. El golpe no fue a punto casual. El dron impactó precisamente esa parte de la cúpula donde está el sistema de ventilación y control de humedad. Esto es importante entender. El sarcófago no solo cubre el reactor, crea adentro atmósfera especial, se controla la humedad, se regula la presión para que no se levante polvo radiactivo, se mantiene cierta temperatura y precisamente estos sistemas fueron dañados. El revestimiento se derritió, el aislamiento fue violado, los sensores se dañaron, los conductos de ventilación fueron afectados. Los primeros días las autoridades intentaron calmar a la opinión pública. Hablaban de daños menores que se pueden eliminar fácilmente.
pero los ingenieros en el lugar entendían, el problema es mucho más serio. Resultó que fue dañada un área de alrededor de 300 metros cuadrados de revestimiento. Esto ya no es solo un agujero en el techo, es violación de la integridad de la cubierta protectora. Luego comenzaron debates sobre reparación. Kiev quería realizar trabajos temporales rápidos, tapar los agujeros, restaurar funciones básicas y calmarse con eso. Pero la agencia insistía en restauración a escala completa. Para abril quedó finalmente claro, no habrá solución rápida. La reparación temporal se realizó, taparon los agujeros, restauraron sistemas básicos, pero esto no aseguró protección completa. Y en diciembre, casi 10 meses después del incidente, la agencia publicó informe final. La formulación fue diplomática, pero la esencia dura. El nuevo sarcófago perdió sus funciones principales de garantizar seguridad. Esto significa que el golpe del dron de febrero tuvo consecuencias mucho más serias de lo que se reconocía inicialmente, y que la situación requiere no reparación cosmética, sino restauración a escala completa. Para muchos esto significó que el mundo nuevamente enfrentó la amenaza de Chernóbil. La cúpula protectora no es solo un techo sobre ruinas. Es construcción gigante de 35.000 toneladas que se construyó durante 10 años y se gastaron en ella $2.000 millones. Nuevo confinamiento seguro. Así se llama oficialmente. Debía proteger al planeta de la radiación durante los próximos 100 años. Dentro de esta cúpula está el reactor destruido con enorme cantidad de materiales radiactivos. Masas que contienen combustible, grafito, polvo radiactivo. Todo esto debía estar aislado de manera confiable del mundo exterior. Ahora, según opinión de expertos, este aislamiento está violado. El director de la agencia, Rafael Grossi, realizó inspección en el lugar. La buena noticia es que las estructuras de soporte no recibieron daños irreversibles. La mala noticia, en el techo solo se realizó reparación temporal. Los agujeros se taparon, pero los sistemas de seguridad no se restauraron. Y en marzo de ese mismo año ocurrió un apagón. Por fluctuaciones de voltaje, el sarcófago quedó sin electricidad. Sin suministro eléctrico significa sin sistemas de monitoreo funcionando, sin tecnologías que vigilan la situación radiactiva a las 24 horas. El Ministerio de Energía de Ucrania lo llamó situación de emergencia. Los especialistas se apresuraron a restaurar el suministro eléctrico, pero el hecho permanece. La cúpula protectora, que debía funcionar de manera autónoma y confiable, resultó vulnerable. Los medios occidentales dieron la alarma y escribieron sobre bomba de tiempo. La agencia insiste en medidas urgentes. El nuevo confinamiento seguro cumple 4 funciones críticamente importantes. Primera, aislamiento de materiales radiactivos. Dentro del reactor todavía están las masas que contienen combustible que se formaron después de la explosión. Esta es mezcla de uranio, plutonio, grafito y otros elementos que emiten radiación. Segunda función, protección de impactos externos. Lluvia, nieve, cambios de temperatura, todo esto puede acelerar la destrucción de estructuras internas. El viejo sarcófago, que construyeron inmediatamente después del accidente, comenzó a desmoronarse precisamente por esto. Tercera función, control de polvo radiactivo. Esto es lo más peligroso porque el polvo puede levantarse al aire con las más mínimas oscilaciones, con cambio de presión y con trabajo de maquinaria adentro. Y si la cúpula está dañada, este polvo puede salir afuera. Cuarta función, crear ambiente controlado para futuro desmantelamiento. Se planificaba que bajo el arco protector especialistas gradualmente desarmarían los elementos más peligrosos. Ya en 2019 se declaró que se firmó contrato con organización para desarmar el viejo sarcófago que construyeron inmediatamente después del accidente. Y luego gradualmente desarmarían el cuarto bloque accidentado. Los trabajos debían comenzar, pero como entendemos, algo salió mal. El 13 de diciembre, Grossi declaró que parte de trabajos de desmantelamiento del bloque energético accidentado tuvo que ralentizarse y detenerse. Esto significa que el proceso de retirada de la planta de operación se alargará, y es que inicialmente planeaban completar todo para 2065. Y aquí surge la pregunta, ¿qué pasa si los problemas con la cúpula se desarrollan más? Los especialistas hablan de varios escenarios. El más probable,
emisión gradual de polvo radiactivo. No explosión, no nuevo accidente a escala del año 86. La reacción en cadena es imposible. El combustible hace tiempo se enfrió, pero el polvo es asunto completamente diferente. Se trata de micropartículas de cesio 137, estroncio 90, plutonio 239. Estos elementos permanecen peligrosos durante décadas. El cesio 137 tiene periodo de semidesintegración de 30 años, el estroncio 90 de 29 años y el plutonio 239 de 24.000 años. Con violación seria de hermeticidad del arco, el viento comenzará a sacar este polvo fuera del sarcófago, primero a la zona de exclusión, luego más lejos dependiendo del clima. La zona de exclusión son 30 kilómetros alrededor de la planta. Allí trabajan especialistas, se realizan investigaciones. Con emisión seria, la dosis de radiación para todos los que están en la zona aumentará bruscamente, pero la zona de exclusión es solo el comienzo. Luego van territorios más densamente poblados, norte de Ucrania, sur de Bielorrusia, región de Briansk de Rusia. Estas regiones son más vulnerables por la rosa de los vientos. En 1986, la emisión principal fue precisamente en esta dirección. Bielorrusia recibió hasta 70% de precipitaciones radiactivas. Y si ocurre nuevo incidente, la historia puede repetirse. Para Ucrania, las consecuencias serán más graves. La región de Kiev nuevamente estará bajo amenaza. Y lo principal, el río Dnieper. Si radionúclidos entran en la cuenca del Dnieper, esto creará problemas de suministro de agua para millones de personas. Ahora miremos la situación más ampliamente, porque Chernóbil no es simplemente problema ucraniano o incluso de Europa Oriental, es historia global. Comencemos con que la zona de exclusión permanece peligrosa durante milenios, no décadas, sino precisamente milenios. Como ya entendimos, el periodo de semidesintegración de algunos isótopos es tan grande que nuestros bisnietos en cientos de generaciones todavía tratarán con consecuencias de esa catástrofe, aunque no tan globales. Chernóbil está en el centro de Europa. De la planta a la frontera polaca 400 kilómetros, a Eslovaquia 800, a Alemania poco más de 1000. Con vientos desfavorables, el polvo radiactivo puede alcanzar estos países en un día. ¿Qué significará esto para la Unión Europea? No catástrofe en sentido directo, pero restricciones serias, prohibiciones temporales de recolectar hongos, bayas silvestres, productos lácteos, crecimiento de pánico público, consecuencias políticas. Después del accidente de 1986 en algunas regiones de Europa todavía funcionan restricciones sobre consumo de caza y hongos. Pasaron casi 40 años y el cesio 137 todavía está presente en estos ecosistemas. Pero hay buena noticia. Las tecnologías modernas permiten controlar mucho mejor la situación. En 1986, la URSS durante varios días ocultó información sobre el accidente. El mundo supo de la catástrofe solo cuando fondo radiactivo elevado se registró en Suecia. Ahora todo es diferente. Los datos sobre situación radiactiva se publican en línea en tiempo real. La agencia tiene observadores permanentes en la planta de Chernóbil. Cualquier desviación de la norma será notada instantáneamente. Y esto es realmente importante, porque el escenario más peligroso no es emisión instantánea, sino empeoramiento gradual de la situación que nadie note a tiempo. Precisamente por eso la agencia insiste en modernización urgente del sistema de monitoreo. Se necesitan nuevos sensores, sistema automático de control, observación las 24 horas. Todo esto debe funcionar incluso con apagón de electricidad. En 2026 quieren asignar financiamiento para estos objetivos. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ya confirmó disposición de apoyar el proyecto, pero la pregunta es la velocidad. ¿Lograrán realizar trabajos necesarios antes de que la situación se salga de control? Y ahora lo más importante, miremos la verdad de frente. ¿Qué puede ocurrir realmente en el peor escenario? Los expertos destacan 3 factores principales de riesgo. Primero, daños serios al arco en ataques repetidos o desastres naturales. Segundo, incendio fuerte o explosión dentro del sarcófago. Tercero, clima ventoso prolongado. Si estos 3 factores coinciden, puede ocurrir emisión de gran volumen de polvo radiactivo. La contaminación se extenderá a varios países de Europa Oriental. Se requerirá operación internacional de emergencia. Pero incluso en este escenario, la escala será menor que en 1986, porque entonces
ardía grafito dentro del reactor. La temperatura alcanzaba varios miles de grados, las sustancias radiactivas se expulsaban alto a la atmósfera y se dispersaban a enormes distancias. Ahora el grafito no arde, la temperatura es normal, pero el polvo radiactivo en la superficie de estructuras internas puede levantarse al aire con impactos mecánicos o cambio de presión. Para Ucrania, esto significa posible expansión de zona de exclusión, evacuación de personal, golpe a agricultura. Para Bielorrusia, riesgo de incendios radiactivos en bosques y turberas que pueden trasladar contaminación por cientos de kilómetros. Para Rusia, la amenaza principal es la región de Briansk. Con condiciones meteorológicas desfavorables allí puede crecer el fondo radiactivo. Aparecerán restricciones sobre productos agrícolas, pero Rusia central y del norte no quedarán bajo amenaza directa. Para Europa las consecuencias serán perceptibles pero no catastróficas. Detección de radionúclidos, restricciones sanitarias temporales, resonancia política, pero no evacuaciones masivas ni crecimiento brusco de enfermedades. Las observaciones ecológicas también continúan. La zona de exclusión permanece como objeto de investigaciones científicas, incluyendo estudio de consecuencias a largo plazo del impacto radiactivo en ecosistemas. Científicos y observadores civiles registran cambios en poblaciones de animales y vegetación que en varios casos demuestran señales de adaptación a condiciones radiactivas. La conclusión principal de expertos es: Chernóbil permanece como amenaza global. Esta no es historia cerrada. Este es objeto que requiere control constante, protección internacional y completa desmilitarización. La agencia continúa insistiendo en medidas urgentes. En los próximos meses deben comenzar trabajos de restauración de funciones de contención. Este año mostrará cuán seriamente la comunidad mundial se relaciona con esta amenaza, si se realizarán todos los trabajos necesarios, si se logrará restaurar las funciones protectoras del arco. Las respuestas a estas preguntas las obtendremos muy pronto. Y mientras tanto, Chernóbil continúa siendo ese lugar donde el pasado no suelta el presente y el futuro está en duda. Eso es todo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. En el canal salen regularmente videos interesantes, noticias y análisis de científicos sobre lo que está ocurriendo.